Soy una persona a la cual me encierro mucho en mí mismo, que no soy de hablar o contar mi problema o mis inquietudes, pero obviamente me apoyé mucho en mi familia, en mis amigos, en mi círculo muy cercano y cerrado que tengo y lo fui manejando siempre con naturalidad, si bien lo más importante para mí siempre fue el, el estar concentrado en el disfrutar en el fútbol, que fue lo que siempre me apasionó desde chiquito, sin pensar en todo lo que rodea ser profesional y bueno, de esa manera lo fui manejando todas las cosas que me tocó vivir. Nos costó arrancar y nos está costando arrancar en esta temporada. Creo que tenemos un plantel con grandísimos jugadores y tenemos un plantel como para poder optar a ganar todo y creo que esa es la idea de no solo mía, sino de todos los que estamos acá. Todos estamos para ganar, para intentar de conseguir títulos y es lo que la gente también quiere, ¿no? Pero creo que en estos últimos años siempre lo tuvimos ese proyecto ganador, si bien los dos últimos años fue culpa nuestra el no poder conseguir la Champions por la manera que quedamos eliminados, no fue por culpa del proyecto, de entrenador, sino únicamente nuestra por lo que hicimos en esos dos partidos, tanto en Roma como el Liverpool, y creo que hoy tenemos un plantel como para poder optar otra vez a todo. Sí, obviamente que sí, que si me quiere, yo obviamente encantado y vuelvo a repetir que mi idea es siempre eh, quedarme acá, lo fue siempre así y ahora sigue siendo de la misma manera, no cambió para nada. No, hoy por hoy sí, cada vez está más claro que la idea mía y de mi familia es terminar acá. eh, Sobre todo, primero por lo nuestro, por cómo estamos, cómo estoy en el club, por lo que siento por el club. Segundo, por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad, por los hijos que te comentaba antes, que no me gustaría cambiarle sus amistades y ese círculo de gente importante que hizo de tan chiquito. Todo eso no me gustaría que se rompa. Me tocó vivirlo a mí en personal y sé lo que es, lo que significa y no me gustaría que ellos pasen por lo mismo, así que eso también lo valoramos mucho. Algo que siempre soñé yo de chiquito, el poder jugar en Newell, el poder vivir la experiencia de jugar en el fútbol argentino, que todo lo que rodea el fútbol argentino es muy diferente a cualquier parte del mundo, con sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero ya te digo, a veces hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere y hoy por hoy la familia es lo más importante. No, todavía me falta, recién fue el segundo partido contra el Sevilla que jugué los 90 minutos completo otra vez, pero sí que me voy encontrando mejor. El otro día con el Sevilla empecé eh, cansado, me pesaban un poco las piernas, después en el segundo tiempo quizás me solté un poquito más y creo que es lo normal, ¿no? Lo que me toca pasar ahora, después de estar parado tanto tiempo, después de recaer, y queda poquito con estos minutos me voy a ir contando mejor. No estoy al 100%, pero voy mejorando. Creo que muchas veces lo dijimos, ¿no? No es fácil venir a jugar al Barcelona por la idea de fútbol que tiene, de afuera parece fácil, pero para cualquier jugador que no vivió lo que es la filosofía del Barcelona, el que no entrenó de chiquito, el que no conoce el método. Venir de afuera, por mucha calidad que tenga, es otra cosa y es muy difícil. Él viene acostumbrado a jugar de una manera muy diferente a lo que lo hacemos acá, pero no tenemos duda de que lo va a terminar haciendo porque es un jugador de muchísima calidad, muy inteligente y se va a terminar adaptando. Ney es uno de los mejores del mundo, no tengo ninguna duda, un jugador desequilibrante, distinto, y obviamente tenerlo en nuestro equipo hubiese sido tener muchas más opciones también de conseguir los objetivos, pero también entiendo que Ney no solo se le miraba por la parte deportiva, sino por todo lo que lo rodeaba, ¿no? El haber seguido de la manera que se fue, el habernos dejado en ese momento y que había mucha parte de los socios que no quería que venga y es entendible por lo que había pasado, o sea que era complicado que Ney pudiera volver, pero sí, obviamente, por lo deportivo me hubiese gustado. Pero no lo dije
por tirarle un palo a la directiva o por jugar en contra de ellos, nada, porque realmente no sé hasta dónde fue porque no estuve en las negociaciones. No es algo que me corresponda a mí, si bien muchas veces mucha gente lo piensa y lo dice, que yo hago los fichajes o yo he hecho gente o técnico. No es así, por eso dije que no sé si lo hizo o no, porque no estuve en las negociaciones. Yo sé lo que hablaba con Ney, pero no escuché la otra campana tampoco, así que no puedo opinar, no sé. La derrota contra el Liverpool fue culpa nuestra. No puede pasar lo que nos pasó en ese partido, porque ya veníamos de pasar el año anterior una cosa similar con la Roma, pero nos bloqueamos y nos vino a la cabeza el partido de Roma y no pudimos salir nunca y cada vez íbamos peor, pero creo que no pasa por una cosa del entrenador, pero tampoco fue decisión mía que se quede, como también se dijo por muchos lados que yo había dicho que tenía que seguir. El club decidió que Valverde iba a continuar y para mí, creo que para todo el vestuario, fue una alegría, una tranquilidad, porque es un técnico al cual apoyamos, al cual queremos, como cuando estuvo Luis Enrique de la misma manera y cuando estuvo anteriormente, antes de Luis Enrique también el que estaba, y si llega a venir otro vamos a estar, porque creo que para conseguir el objetivo tenemos que estar todos a lo mismo y todos unidos, si no es muy, muy difícil. Para mí los premios individuales si bien son un lindo reconocimiento y ahora que lo puedo disfrutar con mis hijos mucho más por lo que significa sobre todo más para ellos que para mí, o el vivir ese momento, nunca fueron prioridad. Me decepcionaría, me decepcionaría más no volver a pasar otro año sin ganar la Champions. Creo que ese es el objetivo de todo, el volver a conquistar esa copa y el volver a traerla a Barcelona, que ya son 4 o 5 años que no lo hacemos. Era obvio que iba a pasar, ¿no? Y lo sabíamos. Encontrar dos jugadores como André y Xavi era imposible, ¿no? Teníamos un medio campo donde teníamos el 90% de la posición de la pelota y donde cuando la perdíamos la recuperábamos a los 5 segundos. Sabíamos que esto iba a pasar, pero creo que tenemos mediocampistas espectaculares y buenísimos, pero que Iniesta y Xavi eran únicos. Por eso cambió un poco también la manera o la filosofía de este equipo, ¿no? Porque todo pasaba por el medio campo nuestro y no tenerlo a ellos dos obviamente cambia mucho. Bueno, yo creo que Xavi va a volver acá cuando él quiera y tenga ganas, ¿no? Creo que él se está formando, se está preparando y en algún momento va a terminar acá y creo que va a ser muy similar a lo que vivió Guardiola. Tengo la sensación de que va a ir por ese camino. Viviendo cada año, ¿no? Y cada año voy y viendo si estoy bien, si estoy mal, si puedo seguir, si puedo no seguir. Ya entramos en una edad donde empieza a costar y eh, es normal y lo lógico, pero no, porque puedo decir hasta los 35, hasta los 36, y después estoy 35, Allarga, Leo, allarga, 36 allarga, allarga. y no me puedo ver, ¿no? No, tampoco quiero estar de esa manera, quiero estar bien y compitiendo y ayudando. No sé, yo creo que cada año intenté ir mejorando, ir creciendo, ir superándome. eh, y creo que si bien la época de Guardiola fue una época muy especial, creo que a nivel de jugador después crecí mucho más que en ese momento. Mejor momento. Es difícil elegir uno, la verdad, porque tuve la suerte de vivir muchos momentos y en diferentes etapas de mi vida también. Pero creo que sí, que la época de Guardiola fue uno de los mejores momentos míos como jugador y como todo, por lo que vivíamos en esa época. Lo dije muchas veces, ¿no? El de Roma de cabeza, que ganamos 0 final de Champions Manchester.
el que mayor recuerdo tengo y el que más me gusta es el semifinal contra el Madrid, que ganamos 2-0. No sé si fue mi mejor partido, si fue el mejor partido del equipo, pero fue un recuerdo único para mí ese partido. El mejor entrenador creo que Guardiola. Guardiola es creo que el mejor de todos y Luis Enrique muy cerquita. Fue una distinción impresionante para mí. Si bien tuve la suerte de ganar muchos premios individuales buenos, importantes, este era diferente a todo por lo que significaba y por cerrar un círculo de mi vida. Llevo más tiempo acá que en, que en Argentina. Hice toda mi vida, mis hijos son catalanes. eh, Mateo nació el 11 de septiembre, más catalán imposible. Y que se me dé ese reconocimiento para mí fue cerrar todo.